quiero regalar este audiolibro. Este audiolibro ha rodado por el mundo entero, pero es un audio que definitivamente condensa mucha información que te va a ser útil en el momento de diseñar estrategias educativas, tanto en lo presencial como en lo virtual. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente tienes que enviar numeral claves al 51 es código de país, 955-628-136. Escribe. Nada más, numeral claves, es un WhatsApp que tienes que enviar al 955-628-136, código de país 51, ¿verdad? Y ahí vas a recibir el audiolibro. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Todo lo que hagamos durante la actividad tiene un sentido educativo. El primero es captar la atención del participante. Tiene que ver con esto. Es un regalo que estoy haciendo y cuando tú escuches el audiolibro vas a entender la importancia de motivar el comienzo educativo. Lo segundo es que un audiolibro dentro de una capacitación termina siendo un recurso audiovisual importante. Entonces, ahora nosotros vamos a poder incorporar dentro de nuestras capacitaciones cosas que a lo mejor antes no hacíamos en el presencial. Y aquí voy a cambiar mucho el esquema de lo que es el pensamiento presencial y ahora lo que podemos hacer en un pensamiento en el mundo virtual. ¿Ok? Así que en cualquier momento lo que tienes que hacer es enviar números claves al 51-955-628-136. Obviamente coloco el símbolo de más y con todo gusto enseguida te llega un audiolibro. Bien, de 10 claves para facilitar con éxito. Pero para comenzar, y ahí está un poco, yo tengo un reto para ustedes, sobre todo los que están allí. Escríbeme en el chat, cuántos cuadrados ves en la imagen. Mientras tú vas contando los cuadrados que hay en la imagen y los vas colocando, aquí hay gente que está enviando, ya enviaron su WhatsApp, y aquí hay gente que ya va a responder, ¿verdad? Sobre el tema de cuántos cuadrados hay. Entonces, fíjense, mientras tú estás contando los cuadrados, yo te voy a hablar de algo. ¿Por qué esta lámina aquí? No es un juego. Esta lámina tiene doble sentido dentro del mundo virtual. Yo quiero explicártelo de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos en el mundo virtual, cosas más fáciles es distraernos. Piensa como participante. Cuando tú estás en tu casa, estás haciendo una formación que te distrae. Es más, tú estabas haciendo otras cosas, viendo, estabas en la cocina, estabas en la sala, estabas en el cuarto, te tocó la hora, un compañero te dijo, mira, ya es la hora, y el profesor se conectó, y te conectas a la formación virtual. Pero tu mente todavía sigue en otra cosa. Sigue todavía tu mente en lo que estabas haciendo antes, en lo que tienes que hacer después. Este primer ejercicio, y es simplemente un ejemplo de cosas que podemos hacer en el mundo virtual para captar la atención. Mira, hay gente que está escribiendo cuántos cuadrados ves, me encanta. Hay gente que ya ha contado un montón de cuadrados, ¿ok? La tarea queda para la casa, ¿ok? Pero hay gente que ya está escribiendo. Y estamos logrando dos cosas. Uno, que la gente suelte lo que está haciendo y se concentre en contar. Fíjense que tengo gente así, contando y contando los cuadritos que aparecen allí. ¿Qué significa? Que ya al ver esa mirada, yo sé que ya soltaron lo que estaban haciendo antes y se concentraron. Esto es uno de los principales que tenemos que entender. Profesor, el hecho de que nosotros vayamos a dar una clase, el hecho de de conferencia, que podría ser la conferencia más maravillosa e importante que esas personas pudieran escuchar, no necesariamente hace que los participantes se vean obligados a escuchar. Entonces nosotros siempre, desde el punto de vista educativo, tenemos que captar atención. Solamente que en el mundo virtual tenemos 7 segundos para captar la atención de los participantes. Entonces tendremos que ser muy creativos para ver. Y muchos profesores, aquí tenemos profesores conectados, mira, estoy viendo ahí, estoy viendo la conexión de Facebook, la conexión del Zoom. Y tenemos muchos profesores de secundaria, de básica, de la universidad, gente que son conferencistas que trabaja con adultos. Ahora, tu labor es, ¿qué puedo hacer? ¿Okay? ¿Qué puedo hacer para captar la atención? Pero de entrada, te digo, tienes que tener algo que los atraiga a
tu formación. Eso va a ser fundamental. Me escribieron por ahí, algunos ya vieron sus comentarios, ¿verdad? Los acabamos de ver. Los que no, sigan contando. Pero lo segundo, escucha bien, la primera es una parte educativa. Lo segundo es que cuando, por ejemplo, yo estoy utilizando una herramienta, sea cual sea, en este caso nosotros estamos transmitiendo por Zoom y del Zoom lo estamos llevando al Facebook, ¿ok? Pero cuando yo estoy utilizando, dando una clase por Zoom, por Google Meet, por Teams, por donde quieras utilizarlo, tienes que asegurarte de que los participantes, escucha bien, sepan usar la herramienta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nosotros hemos tenido participantes que que esto tiene chat, que tú podrías estar conversando. Entonces, esta actividad, donde yo te pido que chat algo que parece un juego, de que te concentres, pero además de que ubiques que hay un chat. Ya tú te matarás ahí buscando dónde está el chat. O sea que a nosotros los formadores, los capacitadores, los docentes, los maestros, nos tocó, uno, aprender nuevas herramientas, ¿verdad? Porque ahora tienes que dar clase por el tema virtual y como decía Wellington, ahora tienes que saber la herramienta, ¿ok? Pero además te toca incluso enseñar el uso correcto de las herramientas. Eso va a ser fundamental dentro del mundo virtual. Wow, tengo para contarte un montón de cosas. De hecho, este simplemente es un ejercicio, pero ya seguramente en tu mente se multiplicó por 10 y tienes en tu mente ya la creatividad al máximo de otras cosas que se te ocurrirían. Hay muchas cosas que podemos hacer y lo vamos a invitar luego a los programas donde podemos ver todo este tipo de herramientas, pero ya te estoy entregando algunas y sobre todo el concepto de tener claro de que tenemos que atender y atraer a los participantes. Mira, ¿qué diferencia hay entre la capacitación presencial y la virtual? Es una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Gente que seguramente ahí, si yo tengo la pregunta y te pido que la escribas por el chat, así, ¿verdad? Hay mucha gente que está participando, veamos el chat aquí. ¿Qué diferencia hay entre la capacitación virtual y la presencial? Wow. Aquí podríamos tener muchísimas diferencias. Sin embargo, yo te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, comencemos con el tema del contacto físico. En la presencial nosotros podemos tener un contacto físico con la persona. Yo puedo saludarlo, felicitarlo, animarlo, darle la mano cuando llega, ¿verdad? Si son más cercanos, darle un abrazo, etc. Y se va generando ese contacto físico. En el mundo virtual no existe el contacto físico. Y resulta, y recuerda que nosotros los seres humanos somos seres que nos encanta la proximidad con esos seres queridos. Y una de las cosas que más se refleja precisamente es la falta de contacto. Entonces, ¿por qué la gente se queja del mundo virtual? Porque no hay contacto físico. Pero la pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿cómo sustituimos el contacto físico? Si no lo podemos tener para que se genere ese ente emocional. Bueno, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos utilizar, y aquí viene la estrategia, toma nota, por ejemplo, por ahí está Johnny, está Pastor, está Wellington, están otras personas conectadas. Cuando yo estoy dando clases en el mundo virtual, a pesar de que no puedo tener un contacto físico, yo puedo tener un contacto con un elemento que es sumamente importante para nosotros los seres humanos, que es nuestro nombre. Cuando yo nombro a las personas, esa persona siente como que si de alguna manera yo hubiese tenido un contacto con ellos. Escuchen bien, porque esto que les estoy contando es el producto precisamente de los 5 años que nosotros llevamos en el mundo virtual. ¿Qué es lo que te recomendamos? Menciona a las personas. Lo peor ser en una clase virtual es que la gente diga, mira, ella ya habla y si yo estoy es más, yo apago mi cámara, apago el micrófono, Claudio, Juan, Pedro, los voy a que ellos sientan que yo los estoy viendo, chequeando. Entonces, esa diferencia, si bien es cierto, no puede ser sustituida por un contacto físico, porque estamos a distancia, pero sí por el contacto emocional. Lo segundo es la visualización de los participantes, ¿verdad? En el mundo presencial era muy fácil verlo, porque estás allí, tú los estás viendo.
En el mundo virtual, incluso se apagan las cámaras por el tema de ancho de banda, porque es cierto que en el mundo virtual todo se mueve alrededor del ancho de banda. Ojalá que ese no sea el problema de allá. Aquí tenemos problemas con ese tema. Seguramente en las horas más congestionadas también todos tenemos ese problema. Pero la verdad es que hay poca capacidad de visualizar a los participantes. Entonces, fíjense, tomando el ejemplo anterior, si yo los nombro, si yo le pido que haga un ejercicio, si yo le pido que hable, si yo le pido que esa persona realice una actividad, y a todos en mi sesión logro nombrarlos y pedirles que hagan una actividad, yo puedo sustituir eso. Hay fórmulas para hacerlo. Es decir, lo único que mi diseño instruccional, el diseño que yo tenga de mi sesión, ya tiene que incluirlo. No son cosas que se me ocurren. Yo quiero estar claro en lo siguiente. Hablar por internet, estar por internet es tan comprometido como una clase en presencial. Es más, tiene 10 veces más elementos de diseño instruccional que una clase presencial. Diferente es que yo me pare a hablar de lo que se me ocurra, porque, bueno, no sé, yo soy youtuber y entonces hablo de mi vida. A ser docente, profesor, conferencista, facilitador en el mundo virtual. Detrás de eso hay, ¿okay?, diferencias importantes. Cuando nosotros estamos en el mundo presencial, el uso del espacio físico en un colegio te dice que estás en el mundo educativo. En cambio, en el mundo virtual, el espacio le dice al participante que es un espacio personal, que es el mismo espacio que usan a veces para comer, o es su cuarto donde juega, o es la sala, o es ¿sabes? Es decir, entonces nosotros tenemos que superar esas barreras. ¿Cómo? Insertando actividades, dando recomendaciones a los estudiantes o a los participantes. También nos hemos dado cuenta, muchos profesores se han dado cuenta, que las instituciones daban recursos que tú a lo mejor no tienes en tu casa. Dedicado va a ser importante. Nosotros tenemos que incorporarnos nuestros recursos. Eso sí va a ser un tema en el mundo online, tanto teléfonos, internet, computador, cámaras, etcétera, ¿no? Todo eso vamos a tener que procurarlo, pero digamos que es la inversión que nosotros hacemos para poder dar unas buenas capacitaciones. El mundo presencial, pero viene con la contraprestación, era un salón, ahí está el tema, un salón me salía súper costoso. Entonces ahora yo quiero mostrarte también el lado súper positivo que tiene todo esto, que es que al tú no tienes que alquilar salas, solamente de pronto tienes que pagar una licencia de uso, o puedes utilizar las salas de Facebook, las salas de Google, que son gratis, WhatsApp, tú puedes utilizar ahora WhatsApp, te permite una conexión hasta con 50 personas por WhatsApp. O sea que los recursos están y son relativamente económicos a lo que costaba dar un curso antes. ¿Ok? Y tú decías como conferencista, porque aquí tenemos mucha gente que es conferencista, me decía, ¿y qué pasa si mi curso, pagué el salón, pagué los refrigerios, pagué todo, y nada más se inscriben 5 personas? En el mundo online, como los costos son tan pequeños, tú puedes dar clase incluso con una sola persona y seguramente te termina resultando rentable. ¿Ok? Pero además, grabar, etcétera. Aquí no, aquí yo le doy un botón y ya me está grabando automáticamente, lo cual es súper beneficioso para nosotros porque tenemos la grabación y lo que tenemos que hacer es editarla, ¿ok? Y bueno, esto sí es importante. Antes tú tenías tus técnicas súper dominadas, súper dominadas. Aquí, en el mundo virtual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Formarnos. Tenemos que generar nuevos registros. ¿Qué es para nosotros registros? Nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de dar las clases. Estas diferencias, si nosotros tomamos conciencia, tienen que ver precisamente con un nuevo espacio. Y mira, te voy a decir algo. Démosle gracias a Dios de que estamos en esta oportunidad y que tenemos la posibilidad nueva. No hay nada más bello en la vida
que pararte frente a tu propia ignorancia, darte cuenta de que todo lo que está al frente sirve para aprender. No hay nada más aburrido que pararte frente a tu soberbia y admirar simplemente todo lo que ya sabes hacer. ¿Sabes? Nosotros tenemos que tener esa conciencia donde estamos en un espacio para aprender. Yo tengo 5 años trabajando en el mundo virtual. Sin embargo, todos los días aprendo algo nuevo. De hecho, en los cursos que damos de uso de herramientas, ya sea de Google Meet, Zoom, Facebook, o sea, utilizamos todas las herramientas. En esos cursos hay cosas que me toca aprender y me siento feliz de que eso esté sucediendo. Bien, claro, estas diferencias, pues, bueno, ¿cuáles son los problemas que o actualmente los docentes? Que es una de las cosas más importantes. Hoy, pues corto para todas las cosas que quisiera contarte. Yo te voy a resumir. Primero, falta de herramientas para trabajar. Muchos de los que están en este momento, ¿dónde está la crisis de muchos de los profesores y docentes? Que no tienen las herramientas para trabajar, ¿ok? No tenemos las herramientas. ¿Qué significa la herramienta? No tengo un celular, por ejemplo, con buena cámara, no tengo una laptop, no tengo una cuenta paga de Zoom, no tengo un webinar Jam, ¿verdad? No tengo, etcétera, etcétera. Pero aquí viene lo más importante. Para dar clases virtuales tenemos que enfocarnos en lo que tenemos por el momento. ¿Qué iluminación de tu casa podemos tener? No, yo no sé de eso, tienes que aprender. Porque a lo mejor en tu casa tienes unas lámparas que te van a servir. El mismo teléfono celular vas a poder aprovecharlo al máximo. Es decir, nosotros no podemos limitar, ¿no es cierto? Nos faltan algunas herramientas, pero en la medida en que vamos creciendo y salgamos de todo esto, pues va a suceder algo maravilloso, que es que vamos a ir teniendo algunos recursos. Cuando tú vas adquiriendo los nuevos recursos, te vas a dar cuenta, herramientas sobre todo, te vas a dar cuenta de que, wow, tus capacitaciones han mejorado y de alguna manera te has ido fortaleciendo. Poca formación en herramientas virtuales. Aquí sí hago un alto porque, fíjense, una de las cosas que pasa, y lo voy a hacer un alto grande. De hecho, fíjense, voy a hacer un alto y voy a dejar de compartir porque quiero que nos enfoquemos en lo que te voy a decir. Normalmente, tú no estarías en esta situación del mundo virtual. No estarías. Seguirías dando clase en el instituto, en el colegio donde estabas dando clase, ¿cierto? Allí tú estarías dando tu clase normal y no estaríamos hablando del mundo virtual. Pero la vida, qué bueno que la vida, Dios, como yo prefiero llamarlo, ¿no? Te ha empujado a esto, te ha empujado a este mundo virtual. Y ahora a nosotros, pues, nos toca formarnos en el mundo virtual. Nos toca salir y enfrentar, aprender todo el tema virtual. No lo sabíamos antes. Ahora nos vemos obligados a aprenderlo. Pero escúchame bien, tienes dos opciones. O te sigues quejando de la situación, y dices, no, es que yo no quería esto, no era para mí. O decides en este momento tomar las riendas educativas porque tú eres un docente de formación, todo lo que me están escuchando seguramente son docentes de formación, tienen el corazón puesto en la educación, y esta es la educación no del futuro, es la educación del presente. Wellington los dijo, se estimaba que faltaba todavía tiempo para que esto sucediera con los docentes. Y resulta que los grandes saltos de la historia suceden así por acontecimientos históricos. Nosotros nos vemos involucrados y toca tomar de hacer esto por. Es decir, escucha bien, esto que está sucediendo mientras tanto, es que nos hemos convertido en docentes virtuales de aquí en adelante. Vamos a tener que tener las capacidades, las habilidades, las competencias para salir adelante en el ámbito virtual. Entonces, deja de quejarte, y esto lo digo porque lo he escuchado muchísimo, es que yo no quería, pero nada de eso, de que tú no querías, la realidad es lo que está sucediendo y te toca enfrentarlo, y tú tienes la capacidad, ¿ok? Tú tienes la capacidad de lograrlo, solamente tienes que tomar la decisión en este momento de dar el salto
hacia el mundo virtual. ¿Por qué? Porque allá afuera están tus estudiantes. Allí es donde yo quiero que tú tengas el corazón, la mano. ¿Por qué? Porque tus estudiantes, así como tú fuiste obligado, digámoslo así, tú fuiste obligado a pasar virtuales, sino que ellos también están siendo llevados a vivir clases virtuales. Y ahora a nosotros nos toca, como docentes, ser que los inspiradores de esa generación que va a trabajar su secundaria, su primaria, su inicial, ¿ok? A través del mundo virtual, también las universidades, las nuevas capacitaciones en los mundos empresariales. Entonces nosotros, porque tenemos ese corazón docente, el corazón docente te dice, ¿sabes qué? Este es el reto, yo soy más grande del reto que me acaban de poner. Recuerda que Dios jamás te pone un problema que no puedas resolver. Solamente te dice, ten más fe en ti mismo, cree en ti mismo que ya has superado situaciones anteriores y esto también lo vamos a superar, ¿ok? Esto también lo vamos a superar. Discúlpeme que haga esto aquí, pero es que yo sé que a veces estamos esperando que esto pase para volver a lo anterior y resulta que no va a pasar y volver a lo anterior. Volveremos a algo, pero no necesariamente lo que estaba antes de esta situación. Y no volveremos siendo los mismos, tenemos que volver fortalecidos como docentes, porque aunque volvamos a las aulas el próximo año escolar, aunque volvamos a las aulas el próximo año escolar, nosotros ya tendremos muchas más herramientas, incluso para mejorar nuestras clases dentro de las aulas. Si tú, que eres un súper profesor en el mundo presencial, le agregas ser un súper profesor en el mundo virtual, cuando tú llegas al aula, es como que te hayas echado un baño rejuvenecedor. Es la fuente de la juventud haber entrado en este. Bueno, disculpen que me apasione, pero es que de verdad, esto para mí ha sido súper retador, súper maravilloso y además sí creo que es un espacio donde podemos trabajar. Miren, ustedes tienen programas elaborados para el mundo presencial, esa es la verdad, ustedes diseñaron. Y te lo digo porque aquí, por ejemplo, en Perú, donde estoy viviendo actualmente, yo soy venezolano, como dijo Wellington, vivo en Perú, y he tenido la experiencia de trabajar en México, Panamá, Colombia, Uruguay y muchísimos países. Y lo que te puedo decir es lo siguiente. Nosotros, de alguna manera, tenemos programas y a veces invertimos muchísimo tiempo en formar y hacer nuestro diseño educativo y entregarlo a tiempo. Pero este año no falló, porque ese diseño presencial lo vamos a tener que transformar en un diseño virtual. No es echar todo a la basura, no es echar todo a la basura, al contrario, es tomar lo que ya diseñamos y ahora preguntarnos cómo llevo esta capacitación al mundo virtual, ¿ok? Eso es lo más importante. Fíjense que aquí tenemos falta de información de las mejores prácticas. No tenemos tampoco que inventar el agua tibia, yo siempre he dicho, o sea, ya hay muchas cosas en el mundo que se están haciendo. Nosotros podemos compartir y si nos sentamos aquí a hablar horas, y ojalá que asistan a los programas que tenemos para todos ustedes, porque la verdad es que en 2 horas no me alcanzan, 4, 6, donde quiero mostrar de las prácticas. Ya te diste cuenta que tienes que atraer la atención, que los participantes tengan un ambiente que no es el más propicio, pero ¿qué otras cosas habrá para atraer, para captar la atención, para que los participantes se mantengan conectados, etcétera, etcétera? ¿Cómo debo usar mi voz? ¿Cómo debo usar la cámara? ¿Cómo debo preguntar? ¿Cómo puedo utilizar una herramienta? ¿Cómo optimizar el hecho del Zoom? ¿Qué será mejor Zoom, Google Meet, Skype, etcétera? Es decir, ¿qué puedo utilizar como docente? ¿Qué será más seguro? ¿Será cierto que eso no es tan seguro como dicen? Nosotros tenemos a veces falta de información. Pero yo te digo algo, tú que estás aquí presente, te agradezco que estés presente tanto en el Facebook como en el Zoom, porque es tu disposición a aprender. El control de del aula y los participantes, es decir, nosotros tenemos, sea cual sea la herramienta que usemos, nosotros tenemos que tener el control del aula, así como cuando tú entrabas a clase, todos se sentaban y todos estaban presentes y cuando tú pedías una intervención sucedía lo mismo, tiene que suceder dentro del mundo virtual, que los participantes sientan que tú no estás perdido, que tú no estás tanteando a ver cómo das la clase, sino que tú estás claro en cómo dar la clase.
Pero mira lo que dice al final, estudiantes no entrenados al mundo virtual. Estudiantes no querían saltar a esto. La educación a distancia es un tema que existe desde hace muchísimas instancias, solamente que antes la educación a distancia, como es, usted hasta por correo recibías una licencia, ¿verdad? Parece que él está teniendo dificultades con su conexión. Ha estado un poco irregular durante toda su exposición. Vamos a esperar que él retome la conexión para continuar con esta interesante exposición del conferencista internacional Elio Serpa, que aparentemente salió de la transmisión. Elio es un profesional de alto nivel en materia de entrenamiento de docentes virtuales. Elio es peruano, él preside una academia de facilitación y liderazgo que funciona en varios países de Latinoamérica. Y bueno, hemos querido traerlo, servir de mediadores para que Elio traiga un poco de sus conocimientos a los docentes dominicanos que también han tenido que adentrarse, sumergirse a este nuevo modelo educativo en ámbitos virtuales. Esto, como dije al principio, nadie lo estaba esperando y llegó de sorpresa, y todos los profesores en diferentes niveles han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Lo que quiere decir que todos los contenidos que anteriormente usted impartía de manera presencial, ha tenido que transformarlo para entonces compartirlo con sus estudiantes en un ámbito de aprendizaje virtual. Y todo el mundo sabe que las estrategias didácticas, la metodología de impartición de la docencia varía totalmente cuando lo hacemos en un ambiente de educación a distancia, porque como él decía, no se da ese contacto humano. Muchas veces el tema de que los estudiantes estén en sus casas promueve la distracción, que ellos se enfoquen en otras cosas, y por eso este tema de aprender, de manejar estrategias didácticas en ambientes virtuales es sumamente importante. Y como él decía antes de conectarse, y qué pena que se haya ido, esto no va a pasar durante estos meses. Ya de hecho, muchos colegios, muchas escuelas, muchas universidades están procediendo a diseñar programas compartidos entre la presencialidad y la virtualidad, porque este nuevo modelo educativo llegó para quedarse. Los pronósticos decían antes que en 10 años quizás iba a aumentar al nivel que ha aumentado en este momento la docencia virtual, pero como consecuencia de este fenómeno negativo del coronavirus que llegó de sorpresa, nadie lo estaba esperando, esto precipitó el incremento de las horas de docencia en el ámbito virtual. Así que... De vuelta, ya estoy de vuelta. Está de vuelta Elio aquí. Estoy de vuelta. Bueno, este tema de la tecnología, ¿sabe cómo es, Elio? Y más en este momento en que hay una saturación. Nada, le decía... Bueno, ya estamos de vuelta. Sí, bueno, pues continúa entonces con tu exposición. Muy bien, y estamos de vuelta, ya saben, sí, fíjense, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Se nos va el internet, estamos conectados con dos señales, ¿verdad? La de internet de la casa y el internet del teléfono, y a veces incluso fallan las dos. Pero
¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado precisamente en el tema de los acuerdos en los colegios. Para que un padre esté seguro de lo que va a recibir su hijo, tiene que tener lineamientos claros. Por eso es que tenemos que asesorarnos también con expertos en el mundo virtual. Lo segundo que tenemos que incluir son formas de entrega en el mundo online. Es decir, obviamente que nada de estar imprimiendo cosas, eso no vale. Hay que aprender a utilizar los PDF, transformar, incluso firmar a través del PDF. ¿Cuál es la rúbrica que llaman los docentes, ¿no? ¿Cómo va a poner la nota sobre qué? ¿Cómo voy a hacer los exámenes? Todo eso tenemos que tenerlo claro en el mundo virtual. Sesiones de trabajo en equipo, presentaciones y exposiciones. Escuchen bien porque esto es una de las cosas más importantes. Nosotros cuando vamos a un curso, que estoy hablando de los adultos, cuando vamos a un curso, una de las cosas que más valoramos en el mundo virtual es el conocer a otras personas. De hecho, ese networking, esa red que nosotros establecemos, es sumamente importante para la mayoría de nosotros cuando vamos a un curso. Por ejemplo, yo soy psicólogo y voy a las conferencias del colegio del psicólogo y voy al congreso de psicología. ¿Para qué? Para aprender, pero segundo, para relacionarme. En el mundo virtual, una de las cosas que no podemos perder es precisamente el realizar trabajos en equipo, presentaciones y exposiciones a nivel básico, intermedio e incluso en el tema empresarial. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, tú vas a permitir que la gente haga ese networking, que hagan esas redes. Elio, pero ¿cómo se hacen actividades en el mundo virtual en equipo? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, aquí nosotros tenemos que simplemente estoy dando primero, estoy sentando las bases del conocimiento porque te estoy mostrando que se necesite. Entonces siempre me vas a preguntar, ¿pero cómo lo hago? Hay muchas fórmulas, pero lo primero es que entres en conciencia y ahora en tu diseño empiezas a colocar huequitos, ¿cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer aquello? Bien, ahora, formación de los participantes en la técnica de presentaciones virtuales. Yo no te puedo pechar, no te puedo castigar porque tú no sabes hacer una presentación virtual, cuando yo no te he enseñado como profesor, cuando yo no te he dicho qué es lo que espero yo de tu presentación. Si yo te voy a pedir una presentación virtual es porque ya antes te he enseñado. Escuchen, porque así funciona la educación. La educación sienta la base primero y después te pido. No te voy a pedir algo que no te he enseñado. Esto también tenemos que aprenderlo en el mundo virtual. Y la otra cosa, mira aquí, esto lo he hablado con muchos coordinadores y directores. ¿Cuál fue el tema? El tema es que nosotros entró la cuarentena, entró el aislamiento y enseguida tuvimos que salir a resolver el problema de cómo dar las clases, cómo hacer que los muchachos aprendan, cómo hacer que la gente aprenda en el mundo virtual. Y ya ese tema como que lo tenemos resuelto, ya estamos dando clases, ya estamos dando tareas, ya estamos haciendo que la gente aprenda, ya. ¿Okay? Ya como que eso lo entendimos, el cómo hacer eso. Pero cuando hablamos en el mundo educativo, inicial, primaria, secundaria, universidad, recordemos lo siguiente, que lo recuerdo como psicólogo, ¿ok? Tú como educador también lo sabes, los colegas psicólogos que están escuchando. Nosotros no solamente vamos a la universidad, al colegio, a aprender materia, a aprender conocimiento. La mitad de lo que nosotros hacemos en una formación en el colegio, en la universidad, es aprender a socializar, aprender las relaciones humanas, ¿ok? O sea que cuando nosotros íbamos al colegio, yo aprendí a socializar, a compartir, es decir, a todo ese tema social de integración. O sea que recuerda que el colegio, la universidad tiene esa doble función de formación. Pero en el mundo virtual, por la premura que hemos tenido en este periodo, donde hemos tenido que adaptar el tema educativo, se nos ha olvidado que el estudiante también tiene que integrarse y socializar con sus compañeros. Parte de lo que lo dije anteriormente cuando hacíamos trabajo en equipo, pero ahí viene la razón psicológica de por qué tenemos que hacerlo. Porque resulta que lo que más se quejan los estudiantes es que no comparten, no hablan con los amigos, no socializan. Pero es que acuérdate además, en este momento estamos en una situación particular. ¿Qué significa una situación particular? Que además estamos en aislamiento. No solamente que estamos trabajando a distancia, que estamos haciendo capacitación a distancia, que estamos haciendo formación virtual, sino que además los muchachos, los estudiantes están en aislamiento. Ellos no pueden salir a jugar con los amigos. No es que veo clase y en la tarde me reúno con mi grupo. No,
que no estoy compartiendo con ellos. Y entonces, ¿qué es lo que yo le he propuesto a todos los colegios en los que hemos trabajado en la asesoría? Tienen que incluir dentro de la formación horas que sean específicas para la integración y la socialización de los estudiantes. Si tú eres profesor de matemáticas y tienes 4 horas a la semana, a lo mejor dedicas 20 minutos a una dinámica que sea solo de integración y socialización. Una dinámica donde ellos tienen que participar, conocerse, trabajar entre ellos, pero nada educativo. Que ellos digan, bueno, estos 20 minutos de que nos sirvió, la pasamos bien, hablé con fulano, hablé con el otro, hablé con esta persona, oye, qué bueno estuvo esto. Qué maravilloso se siente y qué bien se siente el estudiante cuando ha logrado realizar esa socialización. Eso tiene que estar dentro de nuestra currícula, dentro de nuestro diseño, ya pensando precisamente en un diseño más global. Y obviamente debe contemplar lo que haremos nosotros y lo que harán los participantes. ¿Qué significa esto? Que en un tema, parte lo vas a dar tú, parte lo va a dar el participante. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo para aprender este tema? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es tu rol dentro de este tema? Bueno, yo te muestro la práctica, tú buscas la teoría. En el próximo tema tú buscas la teoría, tú haces la práctica, yo te muestro la teoría. La hacemos en conjunto, la hacemos en equipo. Es decir, fíjate lo que te estoy diciendo, que ahora no tienes que dejar todo tú, como muchas veces pensabas como educador, sino que viene la integración. Los estudiantes requieren que se les rete, que se les lleve, que de alguna manera, se les incite a hacer. Por eso es que al principio te regalé el audiolibro 10 claves para facilitar con éxito. Con ese audiolibro te puedo mostrar la filosofía de amar, motivación, actividad y reflexión. Toda la educación tiene que tener una motivación. Nosotros como educadores somos motivadores. Bien lo decía Montessori, siempre me encanta citarla, porque decía, nosotros somos generadores de los espacios para que ellos hagan el aprendizaje. El aprendizaje no se lo damos nosotros, ellos generan el aprendizaje, pero nosotros somos los creadores de ese espacio maravilloso. Entonces aquí sucede lo mismo. No pienses solamente cuál es la tarea que te voy a mandar, porque no se trata solo de mandar tarea. Se trata de que tú como estudiantes eres el que está construyendo junto conmigo la formación. Y eso en el mundo online se ve muy claramente porque no puedes tenerlo las mismas 8 horas que lo tenías antes. No lo vas a tener 8 horas, lo vas a tener la mitad a lo mejor. Pero con esa mitad de hora, entonces la otra mitad la tienen que dedicar ellos a la formación. ¿Ok? Muy bien, y mira, yo sé que te quisiera mostrar muchas más cosas y que ojalá tuviéramos tiempo para conversar, que seguramente Wellington ya no va a hablar sobre las próximas actividades que vamos a tener para ustedes, que son cosas maravillosas. Pero te quiero regalar esta fórmula que es la que hemos estado utilizando. 1, la fórmula PMR dice, pregunta, muestra, resuelve. Hasta ahora, así se estuvo comportando esta conversación. Pregunta. Hacer que piensen en el tema. Yo te he hecho preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede dejar de contestar ninguna pregunta. Cuando pasa una pregunta, el cerebro la tiene que responder. De hecho, nos ha pasado que te hacen una pregunta en la mañana, tú no sabías la respuesta y estás en tu casa y de pronto estás hablando solo y tú dices, la respuesta de eso es tal cosa. Y te preguntan, ¿de qué es eso? No, eso fue algo que me preguntaron esta mañana. Porque tu cerebro no puede dejar de responder. Entonces nosotros tenemos que preguntar al estudiante. Y comienza la magia, ¿ok? Ahí comienza la magia del mundo virtual. Luego muestra la importancia, las implicaciones, qué pasa si no lo hago, el qué tiene de bueno hacerlo, ¿ok? Y fíjense que al final de cada pedacito de lo que hemos conversado, en tu mente a lo mejor ha estado el tema de, Elio, pero ¿cómo lo hago? Elio, ajá, ya, me convenciste, es decir, ya estoy enganchado con eso que dice, pero ¿cómo lo hago? Cuando tú logras eso, estás logrando la magia en el mundo virtual, porque en el mundo virtual, escucha bien, a diferencia del mundo presencial, funciona así, la gente está buscando la respuesta, la receta, que le resuelvas el problema, que le enseñes la solución. Cuando nosotros vamos al internet, te lo pongo así, por ejemplo, te
¿Te gustaría hacer unas tortas mucho más suaves? ¿Verdad? Me gustaría, sí, me gustaría hacer una torta más suave. Porque las tortas más suaves son así, hay tortas que te salen mal y no sé, ¿verdad? Si me salen mal las tortas. Pero ¿cómo hago? Y te quedas viendo el video, ¿por qué? Porque estás esperando que te den ¿qué? La solución. El mundo virtual funciona así. Nosotros queremos ir a la solución. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender es a lograr captar la atención, mostrar esa importancia y luego mostrar también cómo se hace, que el participante diga, así entonces es que se hace. Ah, ya entendí. Eso se vuelve aprendizaje significativo cuando yo quiero que me des la respuesta, profesor, yo quiero que usted me diga cómo se saca la raíz cuadrada, yo quiero que me diga cuál es la capital, yo quiero que usted me diga cuál es el secreto para calcular la masa, yo quiero que usted me diga, ¿verdad? Ahí está, eso se vuelve significativo para los participantes y lo significativo se almacena y permanece en el tiempo. Esa magia es la que nosotros tenemos que lograr en el mundo virtual. ¿Okay? Bueno, y mira que he corrido para poder mostrarte lo que hemos intentado hablar en este momento. Ya estamos en estos últimos 5 minutos. Wellington. Vamos por Voy acá, a dejar Helio. de compartir para que si hay preguntas la podamos conversar y la podamos. Mira, ahí está Julián, ahí está Pastora, Raquel, te decía por ahí Josefina, está por allí esperando ingresar también, en la sala de espera. Sí, se ha Qué quedado bueno. pensándolo, Josefina. Excelente, Helio. Te agradezco y sé que todo el que esté en la sala está satisfecho con estos conocimientos tan útiles que has compartido con todos. Y como dices, vamos a abrir la oportunidad que si hay alguien que tenga una pregunta, alguna inquietud, que se la lance a Helio a sí mismo en este momento. Helio está dispuesto a responderle, pero también Helio, quiero compartir con toda nuestra audiencia este bonito afiche que hemos realizado porque no te vamos a dejar escapar, dado el éxito que está teniendo ese curso en línea que estás ofreciendo a nivel de toda Latinoamérica. No íbamos a dejar que la República Dominicana se quedara fuera. Entonces, nada, estamos coordinando con Helio impartir un curso en línea de docentes virtuales. Ahí Helio ya de manera extendida va a explicar sobre todas esas técnicas, sobre todas esas herramientas que funcionan a la perfección en un ambiente virtual. Y ese curso se va a estar ofreciendo durante 3 secciones, día 6, día 7 y 9 de julio. Y estarán recibiendo de manera digital su doble certificación, avalada tanto por la Academia y Facilitación de Liderazgo Mundial, que funciona y tiene raíces, ramificaciones en diferentes países de Latinoamérica, y también de la Academia Local Pragmática. Así que, ¿qué verán en esas 3 sesiones, Helio? Coméntanos algo. Ya tenemos fecha, qué cosa tan maravillosa, de verdad que me Eso. encanta, Wellington, poder compartir con la República Dominicana este programa. Este programa vamos a estar viendo varias cosas. La primera es que vamos a estar viendo las herramientas, es decir, vamos a estar aprendiendo sobre Zoom, sobre Google Meet, vamos a estar aprendiendo sobre cómo usarlo y sacarle el máximo de provecho, no tener miedo, cómo tener control de la sala. Eso es un tema importante. Toda la semana nosotros estamos haciendo formaciones con respecto a eso, pero este programa que es docente virtual, ¿verdad? Que es un programa, además que tiene, como dice Wellington, su doble certificación, vamos a estar trabajando precisamente en el manejo y ahí vas a aclarar todas tus dudas. No te va a quedar ninguna duda de cómo hacer una reunión, cómo silenciar a los participantes, cómo compartir, cómo evitar que la gente se meta, no se meta, que el mandarle la invitación. Todo eso va a quedar muy claro. Es una parte técnica. Luego vamos a estar trabajando precisamente las estrategias, cómo, que no te lo puedo explicar en una hora, ¿verdad? Cómo captar la atención. No importa la clase que estés dando, cuáles son las estrategias. Te voy a dar páginas web, indicaciones. Te vamos a estar trabajando además el uso correcto del tema de la música. Vamos a estar trabajando si tenemos que facilitar de pie, si tenemos que facilitar sentado. Cómo hacer, cuál es el ritmo que tenemos que tener en nuestra
conversar para que sea agradable, cómo hacer que la persona se mantenga a lo largo y no se desconecte. Vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental, Wellington, que es el microaprendizaje. ¿Cómo hacer ese diseño instruccional en microaprendizaje que además van incluidas unas microevaluaciones, que es lo que permite que el participante esté súper conectado con lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Entonces vamos a tener las herramientas, además herramientas clásicas, eso que llamamos la vieja escuela dentro del mundo virtual. ¿Cuáles son esas herramientas que nunca te van a fallar? Vas a estar viendo muchísimas cosas, pero lo más importante es que vas a salir de alguna manera con la capacidad de diseñar. Además, vamos a hablar del tiempo, Wellington, porque una de las cosas importantes es cuánto debe durar una clase, cómo debo hacer, cómo debo segmentarla. Si antes daba clase de 2 horas, puedo dar 2 horas, puedo dar 4 horas, es bueno, no es bueno, cuáles son las mejores prácticas. Entonces, esa es la invitación que yo quiero hacer. Esto lo estamos haciendo por una razón, porque nosotros también somos docentes de corazón y nosotros hemos diseñado este programa para que ningún docente se quede atrás. Este programa ya lo han visto más, ¿verdad? Más de 1000 profesores ya aquí en el Perú. Ya han visto cantidad de profesores en programas como este, pero ahora para República Dominicana tenemos esta versión que está maravillosa, está repotenciada con doble certificación. Excelente, serán sesiones de 2 horas, o sea que en esos 3 días, 6 horas, sé que quienes se inscriban van a disfrutar de todo ese mar de conocimiento que tú les puedes transmitir, Helio, y me siento bien porque ha dejado claramente establecido el tema de que no es lo mismo manejar la herramienta para la educación virtual que manejar estrategias para tú cautivar a las audiencias dentro de los ambientes virtuales, que son totalmente diferentes. Puedes manejar bien la herramienta, no así tener las técnicas y las estrategias para mantener atento a ese público que te va a seguir a través de ese ambiente virtual, ¿no? Y si hay alguno de los maestros, Julián Sosa, y tiene algún comentario, alguna pregunta, la pastora que también se desenvuelve en el ámbito docente, está por ahí Raquel, Johnny Alcántara, el hermano Johnny, colega, y una persona que entró con iPhone y no tiene nombre. Así que si No. tiene algún comentario, alguna pregunta, Helio es todo suyo. No, Sosa. bueno, sí, en el caso mío quiero primero felicitar a Helio por esa interesantísima intervención que tuvo hoy. Ahora bien, yo quiero hacerle una pregunta con relación a eso mismo, a las técnicas. ¿Cómo aplicar muchas de las técnicas que uno aplica, valga la redundancia, en el aula física al aula virtual? O sea, ¿cómo hacer ese crossover? Vamos a llamarlo de esa manera. Sí, esa es una pregunta, Julián, que me encanta que le hayas hecho porque, como les dije, nosotros tenemos un programa ya, o sea, ustedes como docentes tienen programas que ya han hecho a lo largo de los años. Ahora lo que vamos a tomar, esos programas y vamos a decir, ¿qué cosas de estas se pueden mantener? Es decir, ¿qué tipo de actividad, pero cómo la llevamos al mundo virtual? Porque a lo mejor antes tenías planificada que eso duraba 40 minutos, pero ahora te va a durar 5. Entonces es un tema de tiempo, de diseño, porque vamos a reconocer muchas de las cosas que te voy a mostrar. Tú dirás, pero eso yo también lo hacía. Claro, lo que pasa es que en el presencial se hace así, pero ahora en el mundo virtual yo tengo que, pero además te vas a dar cuenta que en el mundo virtual, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido profesores de educación física que me dicen, no, yo por ejemplo les enseño a mis alumnos, yo hago el calentamiento y ellos me van viendo cómo yo lo hago. Pero en el mundo virtual me cuesta porque no sé cómo poner la cámara y no sé, ellos están ahí, pero no sé cómo hacerlo. Y yo te voy a decir algo, te digo, ¿en serio tú crees que en el mundo virtual, imaginemos que hablamos del básquetbol, tú como profesor de educación física puedes ser muy bueno, pero tú crees que darías una mejor clase de calentamiento que la que podría Michael Jordan dar a los alumnos? ¿O que tu clase va a ser más interesante que la que podría dar Michael Jordan? Entonces, ahí es donde yo tengo el cambio de pensamiento y te digo, toma un video de Michael Jordan haciendo calentamiento, lo pones y los muchachos van a estar así. Ahora será LeBron James, ¿verdad?
O sea, dependiendo de la generación en la que uno se maneje, ¿verdad? Pero entonces, fíjense cómo viene el cambio, ¿no? Entonces, ya yo no soy el que lo hace, sino que lo va a hacer un profesional. Porque además, tú tratas de grabar un video y en el momento te sale bonito, pero ahí en el internet tienes videos espectaculares hechos por gente profesional y además tienen una superestrella que está dando el tema. Y tú sobre eso desarrollas una clase. Nada más por allí, Julián. Entonces ya yo lo que quiero es llevarlos a ese cambio, ¿ok? Muy bien, y bueno, gracias, Julián, por la pregunta. Wellington, encantado de haber estado compartiendo hoy. Ya nos toca despedirnos, ¿cierto? Por ahí está. Es Carmencita. Carmen está conectada con nosotros, la que se conectó con el iPhone. Hola, Elio. Recién puedo entrar. Por acá la señal anda pésima hoy día. Pero lo lograste. Así es, bueno, y el tiempo se va volando y más cuando uno está en buena compañía, como dicen ellos. Bueno, muchísimas bendiciones. Quedamos atentos, Bien. Ojalá que se puedan inscribir, van a ser pocos cupos. Ya Exacto, grupos pequeños, vamos a estar tramitando la información a través de las diferentes cuentas. Y recuerden, nos escriben, para el audiolibro nos escriben, simplemente, Exacto. y lo reciben. Ya hay gente que nos ha estado compartiendo. Los que quieran el audiolibro le inscriben a Helio y él gustosamente se los manda. Entonces nada, vamos Helio a dar por terminada esta charla y te agradezco. Bien. Porque Gracias a ustedes, bendiciones. Un abrazo y te cuidas. Saludos a todos los que se conectaron. Bien, gracias.